El capitalismo monopolista se llama el libro de Paul Baran y Paul Sweezy, dos de los fundadores de la escuela Monty Review, junto con Henry Magdoff. Y esta es su principal aportación teórica, ¿no? Ya comentamos con el artículo de Diego Guerrero de la sesión anterior que Sweezy es el marxista más reconocido en los Estados Unidos. Muchos de los actuales marxistas estadounidenses son discípulos de él, se reconocen como tales. Y su pensamiento está tan muy vivo en los Estados Unidos, ¿no? Eh, yo conozco personalmente a Bellamy Foster, tuve la oportunidad de conocerlo en Zacatecas hace un buen número de años. Me invitaron a un ciclo de conferencias en la Universidad de Zacatecas. En algunos años las universidades de provincia tienen dinero y invitan personas, me invitaron a mí y, y habían invitado a John Bellamy Foster, este economista del que ya les he hablado un poco, bueno, sociólogo, pero también economista por oficio, ¿no? Y me lo encontré en el elevador, una persona muy agradable, muy sencilla, había viajado como 18 horas para llegar a Zacatecas porque viniendo de Oregón, que es no es una de las ciudades más importantes de los Estados Unidos, pues tuvo que viajar mucho para llegar a México y ya en México tuvo que volver a viajar para llegar a Zacatecas, ¿no? Aunque fue avión, fueron muchas horas. Entonces, fue un gran esfuerzo de parte de él. Y platicando, pues rápidamente mencionó algunas cosas incluso personales, me enseñó una foto de sus hijos, que son mulatos, ¿no? Está casado con una mujer negra y sus hijos son mulatos. Eso no es muy común en los Estados Unidos y solamente gente de izquierda hace eso, ¿no? O gente crítica, pues, no necesariamente de izquierda, sino gente crítica del racismo estadounidense, es capaz de casarse siendo blanco con una negra o siendo negra con un blanco, ¿no? Entonces, una gente muy sencilla, muy agradable, Bellamy Foster, y rápidamente me contó, digo, algunas cosas personales, pero también que es un radical porque piensa que el capitalismo estadounidense no tiene remedio, ¿no? Y que hay que sustituirlo por el socialismo. Es una persona muy convencida del socialismo. Eso es el capitalismo, una de las conclusiones del capitalismo monopolista del libro de Paul Baran y Paul Sweezy, ¿no? Y de eso vamos a hablar, de por qué lo dice esa corriente, por qué llega a esa conclusión tan radical de que el capitalismo no tiene remedio, ¿no? Entonces ahí está en esa transparencia algunas de las ideas del libro, que como ustedes vieron es muy técnico en muchas partes, y pudieron fácil, Disculpe, perdón, disculpe que le interrumpa. Es que comentan en el chat que a algunos compañeros que si les puede dar acceso. sí, ya lo hice, están entrando ya, Ok, disculpe. si no hay cuidado. Entonces, eh, eh, decíamos que es esta conclusión radical de que el capitalismo no tiene eh, salvación, no es reformable, es una de las principales, si no es que la principal conclusión del capitalismo monopolista. Pero curiosamente llega a esa conclusión criticando a la teoría marxista, a la versión ortodoxa de la teoría marxista. Ellos se consideran marxistas y lo son eh, eh, principalmente por esta conclusión tan radical. Es la misma conclusión de Marx, ¿no? Sostenida con otros argumentos. ¿Cuáles son los argumentos? De esos vamos a hablar en la sesión de hoy, pero como ustedes lo entienden,
supongo sin ningún problema, una escuela de personas de gran inteligencia, descollantes a nivel internacional, como Suisse y como Baran, pues no la podemos tratar en las 3 sesiones que le vamos a dedicar a cabalidad, ¿no? Vamos a hacer una introducción simplemente a esta escuela, y si alguno de ustedes se interesa, no solamente en lo que dijeron, sino en lo que siguen diciendo, pues no tienen más que revisar este material que les he pasado, pero también voy a dar en sesiones posteriores, en la sesión posterior, eh, este, más, eh, más bibliografía, ¿no? Sobre el tema. Les decía que en esta parte ustedes reconocen sin ningún problema su micro, ¿no? Eh, está repitiendo algunas ideas de micro, ¿no? Esto del precio de monopolio, del precio del oligopolio, del precio de competencia perfecta, que está implícito o que está mencionado en este artículo, este, eh, es claramente de la micro que ustedes estudiaron, ¿no? Bueno, entonces, empecemos. El capitalismo monopolista es una formación social regida por el mercado, por la búsqueda de la ganancia, ¿no? Esto es bien sabido por todos nosotros, o por muchos de nosotros, pero no siempre tenemos todos los argumentos teóricos. Entonces, una interpretación teórica eh, de, de que el capitalismo está regido por el mercado no puede hacerse hoy sin tomar en cuenta que es un mercado controlado por corporaciones gigantes, ¿no? No hay forma de escaparse a esta situación, ¿no? Seguramente ustedes tuvieron que comprarle a, a Amazon en esta pandemia, ¿no? Porque hay algún producto que necesitaron en su casa y tuvieron que comprarlo y no se iban a arriesgar en los momentos más álgidos a morir, ¿no? Para adquirir este producto, y Amazon se los pudo proporcionar en su domicilio. Es una de las corporaciones más grandes del mundo. En muy pocos años se convirtió en una gran corporación, ¿no? Que, como les mencionaba la sesión anterior, ya desplazó como el principal minorista del mundo a Walmart, que hasta hace muy poco tiempo era el principal minorista del mundo. Se eh, eh, había crecido enormemente. Aquí en México compró la cadena Aurrera, que era originalmente de propiedad de españoles, descendientes de españoles, ¿no? De vascos. Aurrera es una palabra vasca. Entonces, eh, Walmart lo compró. Las tiendas que ahora se llaman Walmart se llamaron Aurrera en el pasado, y solamente quedaron las bodegas Aurrera, ¿no? O ya no sé si también ya les cambiaron de nombre, pero algún tiempo se llamaron bodegas Aurrera y coexistieron con Walmart. Los Vips que están al lado, la otra cadena de restaurantes, que no recuerdo cómo se llama, están al lado en las plazas ¿El comerciales. portal? El Portal, exacto. Todos son del mismo grupo, Portal. es el mismo grupo, ¿no? Es lo que ocurrió en buena parte del mundo, ¿no? Con diferencias. Si van a España van a ver que no hay tantos supermercados como en México. Hay los comerciantes españoles resistieron a las grandes empresas, y hay más pequeñas empresas en España en el sector comercial que en México, ¿no? Que no son de grandes cadenas como aquí en México, que prácticamente desaparecieron todas las pequeñas tiendas, ¿no? Sigue habiendo una que otra en las colonias, pero su número disminuyó brutalmente. Si preguntan a sus padres, les relatarán esto, ¿no? Eso ocurrió en todo el mundo, es un fenómeno evidente del capitalismo. Estamos regidos por las grandes corporaciones. Pero con todo y que estamos en esta situación, no, no hay planeación, ¿no? Es totalmente
caótico. En Estados Unidos, muchas de las cadenas de los centros comerciales están, digamos, a la quiebra, como algunos en México también ya hemos visto, estamos viendo eso, ¿no? Plazas comerciales que se iniciaron hace tiempo han quebrado porque no hay demanda, ¿no? La demanda la están proporcionando ahora esto, Mercado Libre, Amazon, estas tiendas que entregan y han cambiado ha cambiado la situación, ¿no? Entonces, esto nos dicen Baran y Suisi, que este capitalismo sigue siendo este, eh, tan poco planeado como este, uy, ya borré la transparencia, en lugar de borrar una palabra, un punto que quería borrar, déjenme ver si lo puedo recuperar, pero creo que ya no lo voy a poder recuperar. Este, Profe, ¿Qué pasó? creo que solamente tiene que presionar control Z Y y deshace la acción que hizo. Ahí está. hasta allá. Gracias. Sí, sí, no hubo ni siquiera que entrar al menú, ¿no? Gracias, mi asesor gratuito y espontáneo. ¿Quién fue? De nada, profesor. ¿Quién? Cuando guste. Sergio. Sergio. Muy bien, Sergio, gracias. Entonces, dice, yo resumí en mucho de lo que dice el texto en las primeras páginas, este carácter caótico en partes porque eh, se regula todo mediante el mercado, ¿no? Eh, las empresas grandes y pequeñas se relacionan a través del mercado y únicamente a través del mercado. Y en el mercado la información que manejan para actuar son los precios, ¿no? Entonces hay que explicar el mecanismo de los precios y eso es lo que es el capítulo, ¿no? Eh, los precios, ¿cómo funcionan en el capitalismo monopolista? Pues dice que en el capitalismo de libre competencia, que a grosso modo es el siglo XIX, ¿no? Es el que toca vivir a Marx, a los neoclásicos que dan lugar a la micro, a todos los economistas, es cuando nuestra disciplina se consolida como economía, ¿no? Política, y después cambia el nombre a teoría económica. En el siglo XIX había competencia, había precios, y en el siglo XX no. Esa es la gran diferencia. En el siglo XIX, empresas que son tomadoras de precios, como dicen en nuestros cursos de micro, y en el siglo XX, fijadoras de precios, son las empresas que dominan el mercado, ¿no? Enfatizan con mucha claridad Baran y Suisi que, no, que el sector de empresas que no son empresas gigantes, que no fijan los precios, sino que las toman, es muy grande. En México frecuentemente escuchamos que la mayor parte del empleo lo proporcionan las pymes, las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Entonces no se puede ignorar, es otro hecho. Pero lo que es claro es que estas empresas medianas y pequeñas no fijan el rumbo de la economía. El rumbo de la economía lo establecen las empresas gigantes, ¿no? Tanto las de origen nacional, que son a su vez ya transnacionales, ¿no? Como el grupo Carso de Carlos Slim, como principal accionista, tiene inversiones en todo el mundo, aún en Estados Unidos, ¿no? Este, un diario de mucha importancia a nivel mundial es el New York Times, tiene una gran influencia política, fue uno de los críticos más agudos y duros de Trump y de los apoyos que tiene ahora Biden en Estados Unidos,
y el grupo Carso tiene inversiones en el New York Times, ¿no? El New York Times, mientras fue principalmente un diario que se sostenía con las ventas y la publicidad de empresas privadas, empezó a tener problemas y bajaron muchas acciones, y entonces el grupo Carso compró para diversificarse y tener esta influencia política en el mundo, ¿no? No solamente en nuestro país, porque es lo que tiene que hacer una empresa internacional, ¿no? Eso lo están haciendo todas las empresas. Y lo que nos dice Barani Suisi es que se sabe poco del sistema, se ha escrito poco del sistema como monopolio, ¿no? De un sistema monopólico. Hay trabajos sobre mercancías específicas, sobre ramas específicas incluso, pero no hay muchos análisis que hablen de esto que habla el libro, en la época en que ellos hablaron, ¿no? Primero en los 50 y después en los 60 del siglo pasado, ¿no? Eso es lo que hacen en este libro, hablar de un sistema capitalista dominado por los monopolios, ya plenamente consolidado, ¿no? ¿Qué, qué, eh, ¿Qué es el sistema monopólico? En realidad, quizás hubiera sido mejor nombre el capitalismo oligopólico, porque ellos dicen que pues el monopolio puro prácticamente no existe, ¿no? No hay ninguna rama, no hay muchas ramas donde, o muchos países donde haya ramas totalmente monopolizadas por una sola empresa, ¿no? Una excepción fue por muchos años eh, Petróleos Mexicanos, por ejemplo, ¿no? O ADMCO, la empresa de Arabia Saudita, propiedad del gobierno saudita, que controla la extracción de petróleo y la refinación de petróleo en Arabia Saudita, uno de los países más ricos del mundo. Fuera de estas empresas, no hay, vamos a hablar un poco de eso también adelante, siguiendo el propio texto de Barani Suisi, ¿no? Entonces, las grandes corporaciones deciden la marcha de la economía y las unidades no monopólicas son una especie de medio ambiente que las rodea, ¿no? Actúan pasivamente, se adaptan a lo que deciden las grandes corporaciones, ¿no? No tienen mayor influencia en las decisiones, sino son entes pasivos en general, ¿no? Pero son indispensables para el funcionamiento de las grandes empresas, ¿no? Sin ellas no habría, bueno, parte del trabajo y del consumo que necesitan las grandes empresas. Entonces hay una simbiosis entre las grandes y pequeñas empresas. No emplean esta palabra Barani Suisi, pero yo creo que es una palabra conveniente, ¿no? Son como dos organismos que se requieren mutuamente, ¿no? Aunque uno es el que decide y el otro el que se adapta a las decisiones del otro, ¿no? ¿Qué pasa en este sistema? Que los precios buscan la maximización de la ganancia. No se establece el precio de monopolio puro, sino se establece un precio en que se maximiza la ganancia del grupo que vende una mercancía específica. ¿Qué pasó, Sergio? Sí, Te profesor, escuchamos. sin duda. Por ejemplo, un ejemplo de esto que se me viene a la mente, tal vez podría ser el esquema que existe en las tiendas. Supongamos, Barcel, Bimbo, Coca-Cola, son los grandes grupos financieros o empresas que determinan muchas veces los costos de los productos que ellos ponen. Inclusive, es el esquema que les venden a las tiendas pequeñas, ¿no? Sí, En el sentido de que ellos mismos dicen, bueno, tu tienda, para que tú también puedas funcionar, yo te voy a vender en un costo donde no solamente yo voy a determinar el precio,
sino que también determino tu ganancia. Porque es como dicen, es el precio sugerido y es el precio comercial de venta. Y ellos deciden cuánto de margen le dan a las tiendas por cada uno de los productos. Sí, 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 sí. Esas empresas eh, tienen dos tipos de vendedores. Otras grandes corporaciones como Walmart o Comercial Mexicana o todas estas, pero también una playa de pequeños negocios, ¿no? Si uno va a una población alejada de los centros urbanos, va a un pequeño poblado en México, va a encontrar la tiendita, ¿no? No va a encontrar un Walmart, porque Walmart no se instala en todas las poblaciones, sino que se instala en ciertas poblaciones de cierto tamaño para arriba, ¿no? Entonces, si van a, a, este, a, a las pirámides de Teotihuacán, si hubieran ido hace 20 años, no había Walmart, ¿no? Ahora ya lo hay, pero durante algún tiempo no hubo, ¿no? Y como eso, en otros lugares de México hay muchísimos sitios donde no hay Walmart, ni Comercial Mexicana, ni Chedraui, ni ninguna de estas que conocemos aquí en la Ciudad de México. Hay pequeñas empresas. Y ahí ocurre lo que dice Sergio, ¿no? El comerciante no está en libertad, aunque sea monopolio en ese poblado, no está en libertad de fijar el precio, tiene que obedecer las directivas de la gran corporación. Y la gran corporación lo puede arruinar si él baja el precio, perdón, si él sube el precio en exceso o lo baja demasiado, la, 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 la empresa Bimbo lo puede fastidiarlo, le quita el producto y se lo da a otra persona, ¿no? Esa es una parte del asunto. Pero la otra parte es que Bimbo tiene que responder a los costos de producción de las panaderías, que las panaderías son negocios eh, pequeños, algunos medianos. Hay cadenas de panaderías, pero también hay panaderías que son un negocio familiar. Y entonces, el precio del Bimbo, de un pan de caja de estos que vende esta empresa transnacional de origen, eh, originante era capital español, pero ya se asentó en México y creo que ya regresó a España, ¿no? Como inversión mexicana, este, y está en otras partes del mundo, ¿no? Es una de las grandes, de las translatinas, como le llaman algunos economistas. Tiene que ver el precio de este pan de caja en México, tiene que ver con los costos de producción y de estas panaderías, ¿no? Y estas panaderías, les digo, algunos son pequeñas empresas y deben obtener una ganancia que les permita vivir, ¿no? Por lo menos no desaparecer. Y eso fija el precio y le da un margen de ganancia suficientemente amplio a Bimbo para seguirse expandiendo. Entonces, mientras Bimbo no tenga problemas, va a seguir haciendo esto. En el momento en que tenga dificultades y quiera hacerlo, lo logra. Destruye a las panaderías en muy poco tiempo y una porción considerable de personas se dedican a, desaparecen, ¿no? Del mercado. Algo como esto ha ocurrido en el campo mexicano, ¿no? Entonces, esta interacción entre grandes y pequeñas empresas de las que habla el artículo va evolucionando con el tiempo, ¿no? En Europa uno va a encontrar las panaderías que son gourmet, son todavía este negocio familiar y no y producen pan de más calidad que no se compra todos los días, como en México no hay la costumbre en Europa de comer pan de dulce, eh, pastelillos todos los días, sino se usa nada más para ciertas ocasiones. Entonces los pequeños negocios se han especializado en ese mercado, ¿no? Y subsisten, pero no hay panaderías tantas por habitante como en México, en España, por ejemplo, ¿no? O en Italia, en otros países.
Entonces, esta interacción es compleja y cambiante y depende de las regiones, pero es una realidad lo que dicen Barney. Es algo totalmente cierto. Y al fijar los precios, deciden, como decía Sergio también, las ganancias. Al fijar Bimbo su precio, fija las ganancias de las panaderías mexicanas, pudiendo llevarlas a la quiebra en el momento en que lo decida, ¿no? Baja los precios. Un ejemplo, bueno, vamos a fijar esta idea antes de dar más ejemplos, ¿no? En la transparencia está esto que está en el artículo, que desaparece la competencia vía precios, ustedes lo saben, lo han visto en micro, pero aquí el artículo nos dice por qué. Eso es más interesante. Es una necesidad, una posibilidad del monopolio. La desaparición de la competencia vía precios es un resultado del monopolio. No lo dice Barani Suisi, pero esa fue una de las predicciones más acertadas de Marx. En el capítulo 23 del tomo 1, que habla de la ley general de la acumulación capitalista, Marx dice que hay una tendencia a la concentración y a la centralización de capital, y esto, pues, es la monopolización. Las dos tendencias conducen al capital monopolista, ¿no? Y que desaparezca la competencia de precios. Pero no desaparece la competencia, dicen Barani y Suisi. Ya lo decía Diego Guerrero en su revisión de el concepto de la teoría del monopolio en los marxistas, que no desaparece la competencia, sino que se cambia de forma, ¿no? Se van a fijar los precios de manera que eh, se van a fijar precios que son no los precios de monopolio, sino los precios de oligopolio, ¿no? Eh, eh, Dice que emplean, que para fijar los precios las grandes corporaciones usan el liderazgo de precios. Una empresa dice cuál es el precio del producto y las otras lo siguen, o bien negocian entre un grupo reducido de empresas y así se establece el precio en el mundo. El ejemplo que da la lectura, el capítulo 3 del capitalismo monopolista de estos autores, da dos ejemplos, la US Steel y la General Motors, ¿no? Ellos fijaban los precios y los otros lo seguían. Les iba yo a abundar en este punto diciendo algo sobre las dos empresas. La US Steel surgió en el estado de Pensilvania, en los Estados Unidos, y llegó a tener el 60% de la producción acerera del mundo, esta empresa. Una cosa, estoy citando de memoria, entonces me puedo equivocar en el porcentaje, pero lo que quiero decir es que ella sola producía más que muchos países, ¿no? Esa empresa. Tenía un control enorme del, del mercado mundial. Desde luego era absolutamente preponderante en el mercado estadounidense y fijaba el precio en cualquier lugar de los Estados Unidos de la siguiente manera. Decía, el precio es tal, y ese precio debía incluir, para que fuera rentable vender el acero en esa porción de los Estados Unidos, digamos en Michigan. Pensilvania está más hacia el sur. Entonces, para vender en Michigan debía contarse el costo de transporte de Pensilvania hasta Michigan. Si había algún productor que quería producir en Michigan acero, tenía que respetar ese precio. Si no lo hacía, la US Steel lo arruinaba. Sin ninguna duda, le declaraba una guerra de precios en esa región y lo hacía quebrar. Entonces, ¿qué ocurría? Lo que mencionan en el artículo, que estas empresas aceptaban la dictadura de la US Steel, ¿no? Por cierto,
la US Steel ya desapareció prácticamente, creo que ya cambió de nombre incluso en los Estados Unidos, porque fue desplazada, ¿no? De esto vamos a comentar un poco más adelante, porque justamente las empresas no, los grandes monopolios no tienen garantizada la vida eterna, ¿no? Aunque actúen racionalmente para mantener sus ganancias, actúen eh, con absoluta inteligencia, dice el capítulo que ellos pueden contratar a los mejores eh, economistas y administradores de empresas, ¿no? Para mantener sus negocios, a pesar de que tienen todas las de ganar, fracasan. Y estas dos empresas que menciona el artículo, las dos ya han fracasado, las dos ya han ido a la quiebra, ¿no? Y si no han ido a la quiebra en términos reales, legales, no estoy seguro de la US Steel si quebró. Lo que sí estoy seguro es que hoy su principal negocio ya no es el acero y fue desplazada por la competencia, no sé si de otros países o de otras empresas o las dos cosas, ¿no? Hasta donde sé, la principal productora, la principal compañía productora de acero en el mundo es una hindú. No recuerdo el nombre de, de, de esta empresa, pero es una hindú, la mayor acerera del mundo, ¿no? General Motors creo que sigue siendo la principal empresa en varios años, pero en algunos ha sido desplazada por Toyota. Entonces, esto es lo que existe con el capitalismo monopolista. No existe eh, eh, libre competencia de precios, sino los fijan o acuerdos entre los oligopolios o la empresa líder en un mercado, ¿no? Esto es una cita de lo que afirma el artículo o el capítulo de Baran y Suisi, ¿no? Los precios son oligopólicos, no es el precio de monopolio puro que ustedes vieron en micro, sino es un precio diferente que está generalmente por debajo, pero es muy próximo al de monopolio, ¿no? Esto se va a traducir en lo que ocurre en la realidad. En el siglo XX, la tendencia a los precios, de los precios es aumentar, ¿no? Ahí recojo esta cita que hacen este, Baran y Suisi en el capítulo. Eh, Business Week, ustedes la han visto, si no la han visto les recomiendo que la vean. Es una de esas revistas que son especializadas para gerentes de grandes empresas, ¿no? Y de empresas medianas, incluso pequeñas también, ¿no? Se vende en la cadena Sanborns, por ejemplo, ¿no? No sé si hay una versión en español, creo que no. Entonces se vende en inglés, ¿no? Y es una revista que trae un análisis de la economía, trae una lista con las grandes empresas de los Estados Unidos y no sé si también del mundo, y con sus razones financieras, y trae muchos elementos de análisis para la vida diaria de una empresa, ¿no? Es una buena herramienta para aprender economía práctica desde el punto de vista de los capitales, de los capitalistas, no del teórico, no es una revista teórica, es una revista con información práctica, ¿no? De cómo administrar mejor una empresa. Bueno, esta revista decía ya hace muchos años que el sistema de precios funciona en un solo sentido, hacia arriba, ¿no? Hay inflación. Si ustedes ven cifras de inflación del siglo XIX, van a ver que la tendencia era a la baja, no a la alza. Nosotros, ya todos nosotros, nacimos cuando la inflación era lo dominante. ¿Quiénes levantaron la mano? Yo, profe. ¿Quién eres tú? Y Liber, profesor. Liber, adelante, Liber. Y después Sí. Sergio. ¿Qué pasó, Cuando vi eso de la lectura de que los precios ahora solo funcionaban hacia arriba, relacionado con
bueno, con el oligopolio, me contrastó mucho con la visión que yo tenía, bueno, que sigo teniendo, que la tendencia a subir de los precios es principalmente un fenómeno monetario y que siempre había sido así, que siempre en toda la historia podemos apreciar esa variación de los índices de precios como producto de un fenómeno monetario. Si en el siglo XIX había índices de precios negativos, pues yo se lo Había he crecimiento adjudicado siempre negativo de los precios, que pues, de crecimiento. sí, ajá, O sea, a no eso es me que los refiero, índices sean profesor. negativos, Sí, el índice es positivo, pero la variación del índice es negativa. Hay que hablar con precisión. No te estoy diciendo una ok, precisión. No. gracias, profesor. Pensé que era correcto decir que el índice de precios era negativo. Bueno, pero no, decrecía. Tiene razón, profesor. Gracias. Sí, yo pensaba que es más que nada una cuestión monetaria por cómo cambió, cómo cayó el patrón oro y cómo ahora pues todo el mundo está bajo un régimen de curso forzado. Sí, a ver, Sergio, y ahorita comento lo que acaba de decir Liber. ¿Qué pasó, Sergio? No había hablado, profesor. Ah, no, ya no. Bueno, Esta vez no. bueno. Entonces, vamos a comentar esto que acaba de decir Liber, porque saca a colación un punto muy importante. Una de las corrientes que dominó durante los 70s y 80s la teoría económica dominante dejó de ser el keynesianismo en esos años y pasó a ser el monetarismo, así se le llamó, y explicaba la inflación básicamente como un problema monetario, no asentado en la producción, sino un problema monetario. Era el gasto deficitario del gobierno lo que provocaba la inflación, ¿no? Aquí hay un economista que ya no aparece, pero que fue muy popular hace unos años. Ahora recuerdo el nombre, pero no, por ahorita no lo tengo. Pero un economista de esta corriente que escribía en el Excelsior, me parece, o en algún otro, no, en algún diario de gran circulación, ¿no? Que a lo mejor ya desapareció el diario también, como él mismo. Pero él vendía muchos libros, publicaba en Editorial Diana, y decía esto, de que la inflación era un fenómeno monetario, con afirmaciones tan tajantes como esta. Si el déficit crece 10%, la inflación va a ser de 10%. Este, hacía unas predicciones muy eh, enfáticas de que era un fenómeno monetario. ¿Lo que dice la lectura es eso? No. La lectura no dice que sea un fenómeno monetario. Entonces, lo que Lieber nos está planteando como problema es, bueno, la lectura no habla de este problema, que es un problema importante. Hay una coincidencia entre la desaparición del patrón oro y el acrecentamiento de la inflación, Lieber, ¿no? El patrón oro, ¿cuándo desaparece? ¿Qué es el patrón oro y qué consecuencias tuvo? ¿Cómo ¿Qué es el patrón oro? Lo del sistema de Bretton Woods. Sí, era el sistema de Bretton Woods que se instrumentó En en el todo el cual mundo, ¿no? Pero ¿en qué la Segunda Guerra, consistía? ¿En qué consistía este patrón oro? a que el valor de las monedas, bueno, el valor del dólar, que el dólar era la moneda hegemónica del mundo, estaba respaldado por el oro, por el valor del oro. Creo que $30 equivalía a una onza de oro y todas las monedas del mundo estaban como que en función del comportamiento del dólar.
Pero, profe, bueno, yo creo que viene un A poquito ver, desde antes, ¿no? a ver, Por ejemplo, ese fue creo que ese fue el patrón oro que se instrumentó en Bretton oro Woods, dólar. pero el patrón oro es anterior a eso, ¿no? Profe, Ya regía Sí, en algunas yo iba a partes, como el mencionar, Reino Unido, ¿no? profe, ¿Qué pasó? que en 1914, si mal no recuerdo, fue cuando cae por primera vez el patrón oro ¿En y que dónde? desde entonces pues, ¿En dónde? nunca volvió a hacer lo mismo. En Reino Unido, por la Primera Guerra Mundial, dejaron de tener Así la es, convertibilidad pero siguió funcionando en otras partes del mundo. Lo que hizo Bretton Woods fue regular esto ya y institucionalizar, permitirle a muchos países que tuvieran parte de sus reservas no solo en oro, sino en dólares. Parte de profe, las reservas pero mundiales se podían tener en dólares, ¿no? Ha ido evolucionando. eh, eh, entonces, esto no lo trata el capítulo. Yo no estoy seguro si no lo tratan estos autores en otras partes. Habría que investigarlo. Yo creo que este punto podríamos extendernos mucho. Yo creo que debemos tomar el comentario de Liber de la siguiente manera. Es muy importante cuando se habla de inflación hablar también del dinero. No se puede hablar de inflación sin hablar del dinero. Y eso no lo hacen los autores en el capítulo. Si lo hacen en otras partes, debieron decirlo en este capítulo, ¿sí? Y no lo dicen. Yo leí cuidadosamente, bueno, he leído el libro y estudiado algunas partes, porque hoy día no puede uno estudiar todos los libros que tiene, ¿no? Lee uno más o menos los libros y estudia algunas partes de cada libro. Yo he estudiado algunas partes de este capítulo y no encuentro esto que pide Liber. Yo creo que tiene razón Liber. Hay que hablar del patrón oro, hay que hablar del dinero, sobre todo, ¿no? En general. ¿Qué vas a decir, compañera? era más bien una pregunta, porque yo recuerdo que en el patrón oro fue cuando más bien no estaba el dólar como moneda, como divisa internacional, ¿no? Más bien estaba la libra esterlina y ya fue, creo que Sí, ya fue en 1900, en el siguiente siglo, que fue cuando se mantuvo la conferencia de Bretton Woods y ahí fue cuando cambió la libra esterlina como divisa internacional al dólar, ¿no? Eso es lo que tenía entendido. podemos, sí, repasar nuestra historia económica y volver a este punto en otro momento de la sesión. Yo no lo tengo ahora fresco, porque hay una distinción que se pierde frecuentemente cuando se habla de este tema, es que una cosa es patrón oro, yo creo que a eso se refiere, ¿quién estaba hablando? ¿La compañera? Corina, profe, Bárbara. Corina. Una cosa es el patrón oro, que sí se identifica con el Reino Unido, y otra cosa es el patrón de cambios oro, ¿sí? Se parecen mucho los nombres y los confunde uno. Hay una diferencia. En un caso, circulaba el oro de una manera y va a ser diferente al patrón de cambios oro, en donde se liga eh, una moneda nacional con el oro y el resto de las monedas no tienen esta potencialidad, ¿no? Eso es una enorme ventaja para el país. Eh, Le permite que una porción de papel valga lo mismo que una mercancía específica como el oro. Liber nos trajo a colación que en Bretton Woods se estableció una paridad fija entre el dólar y el oro. La paridad fija que se estableció era de $35 por onza Troy. Hay que hablar de onza Troy porque es distinta de la onza normal. La onza Troy son 24 gramos, es una unidad de peso que solamente se utiliza
para los metales preciosos. La onza normal no me acuerdo cuántos gramos tiene, pero son muchos más, ¿no? La onza Troy tiene solo 24.3 gramos. Es un número no entero, ¿no? Tiene decimales. Ese es el patrón de cambios oro, el de Bretton Woods. Y otro fue el anterior, el patrón oro. Entonces lo que Corina nos dice es también atendible, se acuerda bien, pero así funciona nuestra memoria no es como una grabación, ¿no? Que cuando viene a nuestra memoria un hecho, lo repetimos fielmente, si nos acordamos de alguna cosa y es vaga en muchos sentidos. Si nos interesa el tema, tenemos que investigarlo y escribirlo, ¿no? Para que no se nos olvide. Pero entonces, ¿con qué nos quedamos? Que la inflación es un fenómeno, como dicen, producto del monopolio. Si es un fenómeno producto del monopolio, no es un fenómeno puramente monetario, Liber, ¿no? Es un fenómeno monetario y estructural del capitalismo, ¿no? No se puede, no se está seguro no lo afirman con esta claridad porque no analizan el punto los autores de la relación entre uno y otro. Bien pudo ser que cambió la estructura y esto obligó al cambio del dinero, ¿sí? El capitalismo cambió y eso lleva a que el dinero cambie. Y voy a dar una cuestión, un dato importante. Cuando había oro, todos los precios se establecían en oro, cuando era el patrón oro, ¿no? Y la única forma de saldar el comercio internacional era con oro. Si ustedes querían comprar una mercancía en China, ustedes hoy pueden comprarle a China, ¿no? ¿Alguien ha tratado de comprar en Alibaba? ¿Qué es Alibaba, compañeros? Es una plataforma digital, ¿no? De China. Es una leyenda, Alibaba y los 40 ladrones, ¿no? También. También, bueno, ya en serio. Sí, es una leyenda, pero también es, como dices, una plataforma, como Amazon, ¿no? De hecho, es más grande que Amazon, Alibaba, en cuanto a número creo que en cuanto a volumen de mercaderías que maneja. Entonces, ustedes desde México le pueden comprar a Alibaba. Sí. Sí. ¿Cómo? ¿Qué tienen que hacer? ¿Le pagan? ¿En qué le pagan? En dólares. En dólares, solamente en dólares, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes hacen lo cargan a una tarjeta y cuando se realice efectivamente la operación, les van a cargar en pesos el equivalente en dólares que cuesta la mercancía a la tasa de cambio de ese momento, no cuando ustedes hacen el pedido, sino cuando se efectúa la operación, ¿no? Eso que hoy pueden hacer con el dólar, lo podían hacer en el siglo XVIII y en el XIX solo con oro. ¿Qué significa eso? No importan tanto los detalles técnicos, sino lo importante es que entendamos que el volumen del comercio mundial estaba restringido por el volumen de la producción de oro del mundo. ¿Sí? Si ustedes tienen que hacer sus operaciones en el mercado mundial solo con oro, el volumen del comercio mundial se ve restringido por la existencia de oro. ¿Cómo se puede solucionar, cómo se puede independizar esto? ¿Cómo se puede facilitar el comercio mundial? Haciendo que haya otra forma de comercio. Y esta empezó siendo la libra esterlina. ¿Por qué la libra esterlina? Corina, ¿tú sabes? Tú que nos empezaste a hablar de esto. ¿Por qué se escogió la libra esterlina y no el peso argentino o el peso colombiano o el peso mexicano o el yuan chino? ¿Por qué?
porque en esos momentos era cuando Gran Bretaña tenía mayormente el poder, porque no, el que estuviera su moneda como divisa internacional no solo implicaba una situación económica, sino también una situación social y de poder más que nada. ¿Y por qué era poderosa Gran Bretaña? ¿Dónde se desarrolla el capitalismo más exitosamente desde el siglo XVII hasta el siglo XIX? Pues ahí mismo, ¿no? Ahí, No sé ahí, si estoy claro. O sea, confundiendo, si es también. el gran poderío económico de Gran Bretaña le llevó a expandirse a todo el mundo. Por eso los hindús hablan inglés, ¿no? Como segunda lengua. Por eso tenemos que hablar inglés nosotros, porque ellos expandieron su dominio a todo el mundo. Y su colonia más importante, los Estados Unidos, en ese momento no era dominante. Pasa a ser dominante. Bueno, entonces, de esta manera se puede aumentar el volumen del comercio mundial incrementando el volumen de dinero, haciendo que la libra esterlina se ligue con el oro. Y creo que ese es el patrón de cambios oro, ¿no? Porque de esta manera ya el volumen de comercio mundial depende de la producción de oro o no. Profesor, Sí, bueno, ¿puedo hacer una pequeña aportación? sí, claro. Más bien, creo que esto explica dos fenómenos principalmente, ¿no? O sea, el primero en el sentido de que el patrón oro, aunque todavía se siguió permaneciendo hasta, creo que hasta la crisis petrolera, ¿no? El patrón oro. Es cuando se abandona Bretton Woods, sí. El patrón Ajá. de cambios oro. Fue con, Patrón de cambios oro. con Richard Nixon, No, ¿no? no. Con Nixon, Que, exactamente. que ¿Qué es abandonó lo que hace Nixon? que Pero, ya no, ya prohíbe la convertibilidad de dólares a oro. La abandona. ¿Por qué la abandona? Por esto que decía el compañero de la crisis del petróleo de los 70s y No, porque 80s, no le ¿no? quedaba otra, ¿no? Ah, El Charles de Gaulle va y le dice al Banco de la Reserva Federal, aquí tengo todos estos papeles que he juntado en mis reservas. Quiero el oro. Y Estados Unidos no tiene ese oro. La fracción de oro, la cantidad de oro que había en el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos no alcanzaba para comprarle los papeles que le va a entregar Charles de Gaulle. Está obligado por las circunstancias, porque había habido inflación, ya la cantidad de oro no era suficiente para comprar todos los dólares que había en el mundo. Y tiene que ver con la crisis petrolera porque durante esa época se suben mucho los precios, ¿no? De hecho, vamos a hablar de eso en la parte de renta. de hecho, es de lo que iba a platicar un poquito. Adelante, muy rápido. Sí, justamente lo que pasó es de que existe una desproporción, como usted lo mencionó, ¿no? Entre la economía convencional y el oro, porque no aumentan de la misma. A lo mejor el crecimiento o las tasas de crecimiento en el mundo eran mayores que lo que se podía extraer de oro. Entonces, proporcionalmente, el valor con respecto al comercio, el valor del oro cada vez iba aumentando más y eso al mismo tiempo iba dificultando las operaciones en el comercio exterior principalmente. Entonces, de ahí es cuando, por ejemplo, bueno, se puede hacer un homólogo con respecto al oro, que fue cuando se empezó a juntar primero la libra esterlina con respecto al oro. Es decir, una representación de paridad, pero es más fácil trabajar con papel moneda que con oro. Por la No solamente es más fácil, sino tú puedes tener una cantidad de dinero que no depende de una cuestión natural, que es la existencia de minerales auríferos, ¿no? Sí, claro, pero al final de Se cuentas, independiza la cantidad de dinero de la producción. aunque al principio no fue así, porque por Se la relación. fija, se tiene que fijar una porción un porcentaje de reserva. Las monedas se obligaban a tener una porción del volumen de circulante en oro. Vamos a decir que fuera 10%. De todos modos, la producción sigue regulando el volumen.
¿sí? Inicialmente hay un aumento muy grande de 90% de dinero, ¿no? Imaginen ustedes que solo circula oro y que un gobierno dice, bueno, yo voy a hacer circular papel moneda y solamente voy a respaldar el 10%. En ese momento puede crecer el volumen hasta 90%, pero una vez que se llegue a ese 90%, ¿cuál va a ser la tasa de crecimiento ya de todo el dinero? ¿Cómo se va a fijar la tasa de crecimiento de todo el dinero una vez que se alcance el porcentaje de reserva establecido por el gobierno? Va a ser igual, van a crecer a la misma tasa. La producción de oro va a seguir regulando durante el patrón patrón oro la producción de dinero. Entonces, ¿qué va a tener que hacer continuamente los gobiernos? De basificar el oro. Reduce continuamente el porcentaje. Del 10 pasa al 5, del 5 al 2, ¿sí? Hasta que desaparece en ciertas circunstancias. Con la guerra, Gran Bretaña abandona la paridad. Con la inflación de los 70s, con la inflación debida inmediatamente al petróleo, desaparece la liga entre el dólar y el oro, ¿no? Entonces, esto se tendría que discutir más, ¿no? Hay una teoría marxista de la inflación o la frase que utilizó Lieber es una frase de la propaganda de los monetaristas que se consideraba una verdad absoluta por mucho tiempo. Se consideraba que la inflación es un fenómeno puramente monetario, dicen algunos libros. No sé si Lieber haya tenido algún profesor que le dijo esto o lo haya leído de algún libro, ¿no? Pero no es infrecuente que hagamos esto todavía. Todavía hay artículos, libros que nos dicen esto. La escuela monetarista sigue teniendo importancia. Cuando decimos neoliberales, estamos hablando de este monetarismo también, ¿no? No son lo mismo, pero tiene todas las políticas neoliberales se originaron cuando los monetaristas pasaron a dominar la escena económica en el mundo. Bueno, yo creo que dejamos el tema por aquí. Retomando lo que decíamos, contestándole a Lieber, la inflación no es un fenómeno puramente monetario, lo entendemos así algunos marxistas, es un fenómeno que tiene que ver con la producción, con la estructura productiva. Y estos marxistas, Baran y Suisi, dicen que tiene que ver con la estructura monopólica de la economía, ¿no? Yo creo que ellos no agotan el tema, que tiene razón Lieber al decir, debemos hablar del dinero, ¿no? Bueno, yo te estoy reinterpretando, Lieber, ¿no? Si no lo dijiste, yo lo digo yo, ¿no? Profesor. ¿Qué pasó? Pues sí, profe, de todas maneras, me parece muy importante lo que mencionan también los autores sobre cómo el monopolio también influye en cómo los precios. Sí. Sí, los precios tienen que ver con la estructura productiva de la economía, ¿no? Un sistema monopolizado no puede bajar los precios, sino lo que existe es una inflación. Pero también esto está asociado con los cambios que han habido en lo que es el dinero en el mundo. Hoy estamos viviendo un siguiente cambio, las criptomonedas. Ya vieron que El Salvador adoptó como moneda de curso forzoso el Bitcoin y Honduras va para allá. Venezuela instrumentó su propia criptomoneda, el Petro, ¿no? Respaldado por las reservas petroleras que tiene. En fin, estamos viendo la disolución del dólar como dinero mundial. En lo inmediato está haciendo este cambio tecnológico que representan las criptomonedas, ¿no? Hablaremos, espero, en la parte de crédito, hablaremos de esto. Es uno de los temas del curso, ¿no? Sí, profesor. Sí, ¿qué pasó?
puedo hacer una pregunta, es con respecto un poquito de lo de las crisis, ¿no? De considerar si las crisis son generadas únicamente por una cuestión monetarista o si es Vamos a hablar de crisis. Esta es una teoría de las crisis. Y tienes razón. Hay una interpretación de la crisis, es la que hicieron Milton Friedman y Anna Schwartz, de la crisis de los 30, como un fenómeno básicamente monetario. Pero vamos a tener el tema de crisis, es uno de los temas del curso. Ah, ok, ¿Sí? pero nada más una pregunta rápida, porque sí, ahorita que tengo bien estructurada la pregunta, es si usted considera que las crisis son meramente, por ejemplo, para los que consideran que puede ser monetarista, puede ser debido a que, no sé, debido a la falta de circulación por X situación, a lo mejor Ellos decían que sí, fue la falta de circulación lo que agravó la crisis de los 30, eso dicen Anna Schwartz y Milton Friedman. Pero te digo que no podemos extendernos porque tenemos que hacer el esfuerzo de ser ordenados. Y en este orden vamos a terminar de ver lo que dicen estos autores. Aunque todos pensemos que les faltan elementos y tengamos elementos que aportar, vamos a dejarlos para otra ocasión, ¿sí? Ok. Bueno, entonces, estos autores dicen que los precios se regulan hacia la alza por los monopolios, que los fijan de manera que van a garantizar las ganancias del grupo y no de cada empresa individual, no de la empresa líder, sino de todo el grupo. Tienen que mantener ganancias elevadas todos los que se ponen de acuerdo en la fijación de precios. Pero dice que hay excepciones, y estos precios que son excepciones son aquellos como los de la energía, porque afectan a muchos otros, eso es lo que dicen, o los de la agricultura, y pongo estos dos ejemplos, los dan ellos, hablan de la electricidad, ¿no? Y yo quería ampliar un poco esto, que dicen los autores. Hay precios que se subsidian en todo el mundo, los agrícolas en la Unión Europea y los en Estados Unidos también se subsidian. Y también en el otro extremo se regulan algunos precios o se regula directamente el monopolio para que no fije precios excesivos. En Estados Unidos se emitió una ley que no recuerdo ahorita el nombre, pero la ley antimonopolio se le conoce también, y ordenó que se partiera en varias empresas, la empresa más grande del mundo, la Standard Oil, que era propiedad mayoritaria de una familia, los Rockefeller, el centro turístico más importante de Nueva York, más conocido, es el Rockefeller Center. Está ustedes lo han visto, hay una pista de patinaje ahí, seguramente han visto alguna película o algún comercial que saca del Rockefeller Center. Bueno, el gobierno de Estados Unidos se vio obligado a ordenarle que se partiera, y se partió en la Standard Oil, se partió en otras 2 empresas más, si no recuerdo mal, hasta en 3 empresas, por ley. El gobierno dijo, nanay, no se puede tener una empresa tan grande, pártase, y obligó a que los accionistas vendieran sus acciones a otras personas. Esa es la ley antimonopolio. Y hoy se está discutiendo eso nuevamente en Estados Unidos con respecto a Facebook o a Google, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se está llegando a eso? Porque no han funcionado. ¿Cómo O sea, que no funcionan? ¿Funcionan muy bien? ¿Todos ustedes usan Facebook o no? ¿Hay alguno de los que está aquí que no haya usado Facebook? no, me refiero ¿Hay a... alguno de ustedes que no haya hecho una búsqueda en Google? No, sí, pero no me refería a la empresa, sino que a las leyes monopólicas, antimonopolios, más bien. O sea, ¿no funcionan las leyes o no funciona? ¿Por qué las quieren aplicar? Se está discutiendo en Estados Unidos de una posibilidad de aplicar la ley antimonopolio a Google, a Facebook. el problema es Maestro, Puede no hacerlo, me pero parece que que tiene, lo que quiero decir es que están vigentes estas leyes. No son leyes obsoletas.
están en la legislación estadounidense, la ley antimonopolios. Una cosa es si se aplica o no se aplica, o si se aplica sesgadamente, se Profesor, aplica solamente contra los del Partido Republicano cuando ganan los demócratas, o contra los demócratas cuando ganan los republicanos, ¿no? Pero la ley antimonopolio existe en Estados Unidos y tiene vigencia. No, ¿Sí? sí, pero o sea, lo entiendo desde esa parte. A lo que me refería o a lo que iba mi punto era, de hecho, que la mayoría de demócratas o, bueno, políticos en Estados Unidos consideran que sí deben de aplicarla. El problema es que hoy en día han encontrado muchas evasivas para que esas leyes antimonopolio terminen, más que afectando esos monopolios, haciendo que tomen otros caminos y se vuelvan muchísimo más dañinos. Por ejemplo, pongamos una situación en la que, por ejemplo, si hoy en día dicen que Facebook debe de desconcentrarse y dividirse en diferentes empresas, ha pasado en algunos casos que a partir de esa desconcentración, cada una termina yéndose hacia un sector determinado, pero todas al mismo tiempo conformando un oligopolio que ahora abarca diferentes sectores. Entonces, lo que antes era una empresa o un monopolio que solamente se concentraba en algún sector, terminó siendo como un cáncer que se terminó regando, pues. Bueno, bueno, es muy... Eh, Profe, yo también Es, tengo otra. es importante lo que dice el compañero, ¿no? Una cosa es lo que la ley dice y otra cosa es y la intención que pretende cumplir y otra cosa es el resultado que finalmente logra esa ley. Eres una ley para disminuir el poder de una empresa y lo que hace es aumentarlo, ¿no? En resumen, es lo que dice, ¿no? Se va a otras ramas Sí. y acaba expandiéndose el poder monopólico, ¿no? Eso ocurre con las industrias petroleras, ¿no? Las petroleras están en la rama de producción de energía eléctrica con viento y con sol, ¿no? Y probablemente el monopolio energético crezca si se les forza todavía más a separarse, ¿no? Y posiblemente pase algo semejante con Facebook, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, el resultado negativo del monopolio no se resuelve con leyes, probablemente, ¿no? Pero sigamos, por favor, vamos a Pero, tratar. profesor, también, Nos quedan por 15 ejemplo, minutos. en esta parte de las tecnologías no es un poco complicado ver cómo es un monopolio porque, o sea, entiendo el por qué es preocupante que Facebook está tomando mucho poder respecto a cómo está haciendo compras de Instagram, WhatsApp, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si lo vemos muy fríamente, no podemos decir que Facebook tenga un monopolio porque existen una gran cantidad de aplicaciones distintas que tienen cierto poder de mercado, o sea, por ejemplo, Twitter, Snapchat. Entonces también podríamos ir a su rubro porque ¿qué aplicaciones ha comprado? O sea, Facebook tiene una TikTok. función como, digamos, Sí, sí, sí. Sí, sí, no postear son fotos, etcétera, monopolios, o sea, pero justamente lo que dice la lectura es eso. No hay monopolios. Pero el nombre, yo digo, el nombre del capítulo, del libro, es el capitalismo monopolista. Y ellos en este capítulo nos dicen que no hay monopolios puros en ninguna rama prácticamente, que lo que existen son oligopolios. Es lo que tú estás diciendo. No hay monopolios. Pero sí, el poder de Facebook es descollante, es mucho más grande que todas las otras. ¿Sí? Profesor, esto es lo que ah, dice ok, ok, ok. en la lectura sobre los Rockefeller, de cómo sus corporaciones en el Medio Oriente fueron divididas, pero aún así no importó porque seguía manteniendo el poder, ¿no? Así es. Pero ¿sabe qué empresa está teniendo serios problemas? Y ahora, De Rockefeller, sí,
La Standard Oil, ¿no? La Exxon. Es La el Exxon, nombre. sí. Sí, al dividirse Standard Oil, uno de los nombres que adquirió fue Standard Oil, pero la empresa más grande fue Exxon. Y por muchos años fue la empresa más grande del mundo, la Exxon. Cuando la General Motors perdió la hegemonía de ser la empresa más grande del mundo, la que lo suplanta es la Exxon. Y cuando la Exxon pierde esa hegemonía, la que la suplanta es Walmart. Pero más allá de eso, lo que ocurre, hoy Exxon tiene muchos problemas. Busquen ustedes Exxon y van a ver que va a aparecer con problemas. Han caído las acciones. La próxima sesión les pido que alguno de ustedes revise esto y vea cómo ha evolucionado el precio de la acción de Exxon. Se han caído los precios de las acciones de Exxon. Esto está ocurriendo y eso es parte de lo que tenemos que discutir. Las Y esto, economías no, sí son oligopólicas, pero se enfrentan a la competencia también, ¿no? Maestro, yo tengo una Y duda. muchos de ellos esto, pierden profe, su posición. ¿Qué pasó? bueno, una última duda para ya terminar conmigo. Es lo mismo que aquí se sale del molde de que el empresario busca el maximizar las ganancias y ya en un monopolio satisfacer, ¿no? Ya no se busca las ganancias máximas, sino solamente como que lo mínimo. O eso podría ser la crisis que me menciona usted. No comprendí bien ese tema que aborda el autor. A ver, no nos va a dar tiempo a terminar la lectura de hoy, porque ya nos quedan tan solo 12 minutos, ¿no? Pero las consecuencias del análisis de Barney Suisi, hay dos tipos de consecuencias que tenemos que discutir. Unas son las consecuencias en el terreno teórico y otras cosas son las consecuencias en el terreno económico real, ¿no? En el terreno teórico, para ellos, la teoría marxista ortodoxa, la que se le relaciona, la que se relaciona con Marx mismo y con algunos de sus continuadores, es que desaparecen las dos de las leyes más importantes, si no es que las más importantes de la teoría marxista. La ley del valor deja de cumplirse y la ley de la caída tendencial deja de cumplirse. De eso tenemos que hablar con mayor extensión y tenemos que dedicarle una parte o toda la sesión siguiente, porque son afirmaciones muy importantes que hacen estos autores, no solamente en este libro, sino en su obra y en las obras de sus continuadores, van a decir esto que estoy afirmando ahora. Pero en el terreno práctico, en el terreno de la economía, el capitalismo monopolista dice que el capitalismo tiene una tendencia al estancamiento, una tendencia a no crecer y que para combatir esto aumenta su irracionalidad, aumenta el desperdicio. Estas dos conclusiones prácticas son muy importantes y les llevan a ellos a ser socialistas, ¿no? Ellos tiran por la borda algunas de las afirmaciones teóricas más importantes de Marx, pero mantienen su conclusión. La conclusión de Marx más importante es que el capitalismo no puede funcionar indefinidamente, que se enquilosa y se vuelve un sistema retardatario. De ser un sistema progresista, pasa a ser un sistema retardatario el capitalismo. Y vamos a vivir situaciones de retroceso social en el capitalismo. Vamos a percibir decadencia claramente en el capitalismo. Esa idea está presente en Marx y en muchos marxistas. Rosa Luxemburg, una de las economistas más brillantes que ha dado el marxismo, es autora de un eslogan que algunos de ustedes, o probablemente todos han oído: socialismo o barbarie, ¿no?
llegó a decir Rosa Luxemburgo. Ella generó un movimiento socialista muy importante basado en sus ideas, no solo en las de Marx, y que se llamó el movimiento espartaquista, en alusión a un esclavo que derrumbó el imperio, bueno, que estuvo a punto de derrumbar el imperio romano, no lo derrumbó, pero estuvo a punto, combatió el imperio romano, organizó una rebelión muy importante. Entonces, inspirado en ese movimiento, Rosa Luxemburgo crea el movimiento espartaquista y que tiene derivaciones hasta nuestros días. Es una rama radical del socialismo, digamos, ¿no? Que es antileninista, que no sigue las directivas de Lenin cuando hizo la Revolución Rusa, sino que tiene otro tipo de directivas que habla de un tipo de lucha distinta para acceder al poder y que tiene ideas de cómo instrumentar el socialismo distintas a las que se instrumentaron en la Unión Soviética. Bueno, todo esto es para decir, para enfatizar que Baran y Suisi son autores radicales, es el nombre que se le da en Estados Unidos, radicals, porque concluyen que el capitalismo no funciona bien. Pero a diferencia de otros radicals, como los keynesianos, que sostienen que es necesario hacer cambios profundos en el capitalismo para hacerlo funcionar bien, los Baran y Suisi y este tipo de socialistas estadounidenses sostienen que no tiene solución el capitalismo, que si se le intenta mantener más tiempo, se va a conseguir un retroceso, un decaimiento, la barbarie de la que habla en su eslogan Rosa Luxemburgo, y que por lo tanto hay que luchar por una sociedad distinta, ¿no? Baran y Suisi hicieron esto en su revista, ¿no? Lo hicieron desde que inauguran la revista. Yo les decía, ¿por qué el socialismo de Einstein es esto? El capitalismo está mal, funciona mal, no puede funcionar bien y hay que instrumentar el socialismo. Eso dijo Einstein en los 30. Eso dice la revista hasta la fecha, la revista de Monthly Review. Y dicen muchos de los marxistas contemporáneos también, ¿no? ¿Por qué lo dicen? Ahí sí puede haber diferencias. Baran y Suisi dijeron que porque el excedente es creciente, ¿no? Esto lo tenemos que terminar de ver la próxima sesión, porque hoy se nos va a acabar el tiempo. Dar más argumentos para tener más clara esta idea de por qué el excedente es creciente. ¿Sí está claro mi punto? Maestro, Sí, gracias, profesor. yo tengo una duda. A ver. Relacionada a la teoría del valor, cuando hablábamos de monopolio y monopolio en cuanto a Google y Facebook, en donde se está llevando a cabo un tratado de, bueno, están tratando de llevar a cabo la ley antimonopolio, es precisamente por la publicidad, porque están poniendo su publicidad por encima de las demás y están desincentivando la innovación, por así decirlo. Pero mi pregunta va relacionada a lo siguiente. Son empresas que ofrecen servicios y no, hasta hace poco yo sabía que, o tenía entendido que la teoría clásica tomaba los servicios como no generadores de riqueza. Entonces me preguntaba si dentro de la teoría clásica se toma a los Teoría servicios como clásica generadores marxista. de valores de riqueza. Así Teoría es. clásica marxista. Y también quería saber, en una posible crisis llevada a cabo por el sector terciario, sería una crisis más bien de circulación, crisis de valor, en cuanto a, bueno, es donde entra la pregunta sobre la teoría de valor. Sí, es de lo que teníamos que discutir cuando critiquemos o veamos críticamente esta idea del capitalismo monopolista, porque la teoría del valor es algo que Marx origina, pero él mismo no quiso escribir un capítulo sobre el valor, ¿no? Dice, yo no voy a escribir ningún tratado de economía política donde me dedique a discutir sobre este tema de valor, y sino voy a hablar de la mercancía en el capital, ¿no? Y hay la idea, por esto, de que la teoría del valor se refiere exclusivamente a mercancías tangibles. Esto es distinto de hablar de mercancías en general.
¿Facebook produce mercancías, sí o no? ¿No? Mi respuesta, yo entiendo por ahí la pregunta del compañero, es que sí, Facebook produce mercancías. La publicidad es una mercancía, pero es una mercancía intangible. Pero esta mercancía, de acuerdo a ciertas interpretaciones marxistas, no le agrega valor al producto. Es trabajo improductivo el que se destina a las ventas, ¿no? Esto es un problema. Aún para la teoría convencional, los costos de ventas se contabilizan de manera separada a los costos de producción de los bienes y servicios, ¿no? Entonces, resumiendo, vamos a tener que hablar más de esto en las sesiones posteriores, pero se trata de mercancías tangibles e intangibles, y los servicios son mercancías, muchos de los servicios, de acuerdo a la propia teoría marxista, ¿no? Cuando ustedes conversan con la novia o con el novio a través de WhatsApp para ahorrarse el costo de una llamada telefónica, están obteniendo un valor de uso, ¿sí? Tienen una satisfacción para hablar con su pareja, y esto es una mercancía. Ha mercantilizado la charla Facebook, ¿no? Y cobra por eso. Los espía, sabe qué hacen ustedes, qué compran, gracias a que usan Facebook, qué venden, gracias a que usa Facebook, y puede vender esto y obtener ingresos muy, muy elevados. Es una empresa que tiene ganancias extraordinarias. Y como la lectura dice, se ha vuelto preocupación de los gobiernos. El pretexto inmediato fue en el gobierno de Trump, cuando Facebook lo castigó, lo sacó de la circulación, que trabajan de manera sincronizada muchas de estas empresas. Es cierto, sacaron a Trump no solamente Facebook, sino también Twitter. Hasta la fecha no, creo que no se ha resuelto el asunto totalmente. Le tienen vedado participar en Twitter a Trump. Era el instrumento favorito de Trump, el Twitter. ¿Sí? López Obrador padeció un ataque de Twitter, ¿no? Si ustedes ven, hay determinados periodistas que están sacando sus propios canales en YouTube, que es de Google, y frecuentemente son censurados. Yo sigo un canal de Julio Hernández López, que escribe la columna Astillero en La Jornada, y lo sigo en YouTube. Bueno, frecuentemente le cancelan la monetización, le impiden recibir dinero a Julio Astillero. ¿Por qué? Porque los anunciantes de YouTube se quejan con la compañía, y como ellos pagan publicidad, ingresan mucho mayor cantidad de dinero que, que Julio Astillero a YouTube, entonces les hacen caso a ellos y le prohíben, le quitan la facultad de recibir dinero. Ahí hay una censura que no tiene nada que ver con el gobierno, ¿no? Entonces, eso se lo hicieron también a Trump. ¿Cómo me explican ustedes eso? ¿Cómo me explican que una misma empresa, que es Google, castigue a ciertas personas, haga censura, ¿no? ¿Cómo me explican ustedes que vaya en contra de la libertad de expresión y, digamos, censure a personas que están siendo incómodas para el capitalismo? Julio Astillero para nada es marxista, ¿eh? Para nada es un agente de izquierda en el sentido amplio, pero no es anticapitalista para nada, no tiene, yo creo que nada de marxista. Es crítico de varias cosas, de la cuestión ambiental, de la cuestión ecológica, de la corrupción, pero no es crítico del capitalismo, como López Obrador, ¿no? Tampoco es crítico del capitalismo. Y sin embargo, han tenido problemas. Y por otro lado, un defensor acérrimo del capitalismo como Donald Trump es
censurado y vetado por otras empresas. ¿No están siendo contradictorios los monopolios en el terreno ideológico? Pues es Pero que técnicamente, profe, porque yo tengo un pequeño canal en YouTube y me metía justamente a checar esas políticas de desmonetización. Hay una política que tal cual te dice que no, cuando se hablan de eventos políticos, no se van a monetizar los videos. No es poco probable, o sea, sin importar ideología, género, lo que sea, no se monetizan. Y por ejemplo, con Trump no lo censuraron en Twitter por cuestiones de capitalismo, o al menos la excusa fue por cuestiones xenófobas y por incitar al odio, que también es una de las políticas que o sea, en todas las redes sociales se tiene que aceptas no incitar al odio. Por ejemplo, un caso es como el de Pati Navidad, que decía como derrumbar las torres 5G o no ponerse la vacuna contra el COVID, etcétera, etcétera. Por eso le quitaron su cuenta de Twitter, porque si bien no incitaba al odio, era como un llamado a la acción a cosas que eran negativas para la sociedad. Digo, son casos separados, ¿no? Pero, o sea, realmente en las políticas de la misma plataforma sí están establecidas esas normas. O sea, en algunas son un poco ambiguas, no digo que no, pero hay unas que pues, sí son relativamente claras. sí, sí puede ser, pero para relativizar lo que acabas de decir, no es un asunto neutro. Se atacó a Trump por incitar al odio, pero ¿por qué no se ha atacado al gobierno de los Estados Unidos que ha incitado al odio? ¿No? Los Estados Unidos presentaron la invasión a Afganistán como un asunto antiterrorista. En los primeros meses de la invasión en 2001, derrotaron a los talibanes y expulsaron a Al Qaeda de Afganistán. ¿Por qué no se salieron hace 20 años? Y se salen hasta ahora. Es una pregunta que les están Pero haciendo. también es diferente, profe, porque, o sea, yo estoy de acuerdo con usted que el gobierno ha hecho cosas incluso peores, pero no las ha subido a Twitter, ¿me entiende? O sea, estoy de acuerdo Claro con que usted, sí, compañero. pero, Toda la por ejemplo, publicidad a favor de la invasión está en todos los medios, incluyendo Facebook. Si tú buscas en Facebook, no vas a encontrar no vas a encontrar opiniones que hablen bien de los talibanes, que relativicen algunas de las afirmaciones de los Estados Unidos. Tú te quedas con la impresión de que los talibanes son unos bárbaros, que los estadounidenses son unos libertadores que lucharon por la libertad de género en Estados Unidos y que ahora todo se está derrumbando por la brutalidad de los talibanes. Eso está en Facebook y en Twitter y en todos los medios estadounidenses. Está pues ahí entonces, la publicidad en favor de la violencia estadounidense y en contra de la violencia musulmana de Afganistán. pues ¿Sí? es que también ahí habría que ver dónde está, ahora sí que dónde está el dinero, ¿no? O sea, también sería quién le mete más dinero a Twitter, si Afganistán o Estados Unidos. Y los intereses con quién están, o sea, al final de cuentas, Así es. Lo pues que no quiero es decir que es que creo que ni esos siquiera es, medios producen mercancías y que tienen están a favor del capitalismo. Si están a favor del capitalismo, ¿por qué atacaron a Trump? No es porque respeten los valores de la violencia, es lo que yo quería enfatizar. ¿Sí? No es porque están en contra de la violencia, están a favor de la violencia que favorece al sistema y están en contra de la violencia que perjudica al sistema. Yo creo que ahí está la aclaración. La violencia en general de izquierda perjudica al sistema, ¿no? Pero hay otras violencias, como la de Trump, que perjudican al sistema y por eso están en contra, ¿sí? De esa violencia. El objetivo de los monopolios, como dice claramente el capítulo, es perpetuar el sistema de la ganancia monopólica. Yo creo que con eso terminamos porque ya son 12:06. Yo me puedo quedar otro rato, pero también no mucho porque tengo otra clase a las 2 y necesito afinar algunos detalles. Continuamos con este tema en la próxima sesión, pero
vamos a iniciar las críticas a esta concepción monopolista la próxima sesión. ¿Sí? Vamos a cerrar esto que nos faltó hoy y vamos a ver críticas a la concepción monopolista. ¿Estamos? Sí, Vale, profesor. profesor. Muchísimas gracias. Profesor, hasta luego. Tenga buen día. Gracias a ustedes. profe. Hasta luego. Fue muy rica Bueno, la profe, sesión para mí, porque aprendí mucho de ustedes. Gracias también. Gracias a usted, profesor. Buen día. Hasta luego, Que les vaya profesor. bien. Gracias.